Estamos nuevamente en nuestro estudio bíblico acerca de nuestro Dios, su grandeza, sus atributos, y queremos exaltar el nombre del Señor en esta alabanza y comenzar pidiendo la bendición a nuestro Dios. Padre, te damos gracias por el privilegio de estudiar tu palabra y por el privilegio de estudiar tu persona. ¿Quiénes somos nosotros, Señor, para estudiar un Dios tan grande? Porque tú eres el único y soberano Dios entre los reyes. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Concédenos conocerte más, Señor, en el nombre de Jesús. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Sea la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Dice la gloria, Señor. A ti sea la alabanza y el reconocimiento. Permítenos conocerte más, permítenos entender la doctrina que es según Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos estudiando al Señor. Hemos estado viendo la palabra de Dios y en esta ocasión estamos hablando de nuestro Dios. Sabemos que Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos que Dios transmite al hombre. Por ejemplo, a veces el fruto del Espíritu, ¿verdad? Produce amor, el gozo, la paz, todos esos son atributos comunicables de Dios. Pero hay atributos incomunicables que son los que Dios no comparte con nadie. Y entonces hemos estado hablando, ¿verdad?, de qué grande es nuestro Dios, pero en esta oportunidad estaremos hablando acerca de la Trinidad, el misterio de la Trinidad. Reconocemos que en la Biblia no está la palabra Trinidad como tal, pero en la Escritura encontramos que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ese es el entendimiento, la comprensión. Por ejemplo, allá cuando Dios se presentaba a Moisés, le hablaba de el Dios en pluralidad. El pueblo de Israel tenía la concepción del Padre y del Espíritu Santo, pero no conocía al Hijo. Cuando vino y se encarnó el Señor Jesucristo, entonces se dio a conocer como el Hijo, como la segunda persona de la Trinidad, y entonces
Por eso es que los creyentes, los cristianos, los teólogos han introducido ese término que está expreso en la palabra del Señor, tal vez no directamente como Trinidad, pero sí está en diferentes formas expresado que existe un Dios trino y uno. Y entonces estaremos viendo acerca de este tema, ¿verdad? De que hay personas que se han preguntado, ¿y por qué un Dios trino? ¿Por qué podemos decir que Dios es tres personas, un solo Dios verdadero? Y entonces es parte de lo incomprensible de nuestro Dios. Por el hecho de que nosotros no entendamos una cosa, no quiere decir que eso no es así, ¿verdad? O una persona. Y entonces vemos que hay quienes se preguntan eso. Y la respuesta plena corresponde a los grandes misterios de la naturaleza de nuestro Dios. El testimonio de las Sagradas Escrituras nos muestra que nuestro Dios es infinitamente sabio y así le ha placido realizar un perfecto y maravilloso plan de redención en el cual cada una de las personas desarrolla un papel vital y de suprema importancia, realizándolo todo en función de su propia gloria. Cada persona de la Trinidad ha obrado en el plan de redención. Recordemos que redención significa comprar. Cuando Dios nos ha comprado de las cadenas del pecado para ser un pueblo suyo, para ser sus hijos. Y entonces eso simboliza o significa la redención. Dios estaba entonces involucrado como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo en ese plan maravilloso de redención planificado en el consejo antiguo de la eternidad, en la eternidad pasada. Una de las ilustraciones que más ayuda para comprender, aunque quizá no es la mejor, porque para describir a Dios o describir su Trinidad, no hay cosa que pueda ser definitivamente explícita para comprender a ese Dios tan grande y tan maravilloso, pero es el agua. El agua se representa en tres estados, o se presenta en tres estados: en estado sólido, que es el hielo; en estado líquido, que es el agua propiamente; y en el estado gaseoso. Pero siempre, ¿verdad? Aunque esté en el estado en que se encuentre, siempre la fórmula es H2O. Ahora, Dios pues es uno, pero en tres personas distintas. Y es algo incomprensible, ¿verdad? Cada una de las personas tiene entendimiento, sentimientos y voluntad, pero es el mismo Dios. Y esas son las cosas que el Señor también ha hecho en nosotros, ¿verdad? El hombre tiene intelecto, sentimientos y voluntad, así es como Dios nos ha puesto su imagen, pero vemos que en él entonces se manifiestan estas tres cosas y es el mismo Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces el Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procede de nadie. El Hijo es engendrado eternamente del Padre. Esa es la conclusión que han deducido los teólogos, ¿verdad? Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Entonces son misterios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son un mismo Dios, pero cada uno es una persona separada, de lo que nosotros no tenemos entendimiento completamente, porque la naturaleza de Dios es diferente a la nuestra. Veamos entonces que la palabra del Señor dice en Deuteronomio 6:4, el versículo o el pasaje que les mencionaba, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y este término
Jehová nuestro Dios, en realidad es un término plural, como que dijéramos, traducido en español, Jehová nuestros dioses, Jehová uno es, que no tiene en realidad una conjugación correcta, ¿verdad? Porque, ¿cómo vamos a decir nosotros nuestros dioses uno es? Pero la realidad es que en el hebreo esa es la idea de que al decir Dios allí expresa una pluralidad. Y entonces esa es una de las primeras referencias acerca de un Dios en tres personas. Tenemos algunos pasajes que nos hablan acerca de la realidad de la Trinidad, de la grandeza de nuestro Dios. Dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre, y ahí menciona el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Verdad? Entonces, habla de un Dios, habla del Padre, habla del Señor Jesucristo, que también es Dios. Juan 14:26 dice, Cristo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ahí está hablando de uno coigual con el Hijo, ¿verdad? Habla de una persona de la misma naturaleza, de la misma calidad que el Hijo y que es el Espíritu Santo. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y entonces todos estos versículos nos hablan implícitamente de la Trinidad. El Padre es Dios que envía al Espíritu, el Espíritu Santo es Dios y Jesucristo, ¿verdad? Que es también que en su nombre es enviado el Espíritu Santo, es Dios. Las antiguas confesiones de fe nos ayudan a entender y a ampliar la comprensión de este gran misterio de la Trinidad. Por ejemplo, tenemos el caso de la confesión Atanasia, el credo de Atanasio que se le llama. Es una de las confesiones más antiguas y preciosas y describe en una forma muy hermosa este glorioso misterio de la Trinidad. Una sola naturaleza y tres personas. Dice así, adoramos a un Dios en Trinidad y Trinidad en unidad, no confundiendo las personas ni separando la sustancia. La persona del Padre es una, la del Hijo es otra y la del Espíritu Santo otra. Pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. Su gloria igual, coeterna. Su majestad, el Padre no hecho ni creado ni engendrado, el Hijo procede del Padre y del Hijo no hecho ni creado sino engendrado. El Espíritu Santo procede del Padre y el Hijo, no hecho ni creado sino procedente. Y en esta Trinidad no hay nada priori o posteriori, o sea, antes en importancia o menor en importancia, nada mayor o menor, pero todas las personas son coeternas y coiguales para que en todas las cosas ambos, una Trinidad en unidad y una unidad en Trinidad, han de ser adoradas. Y a pesar de que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, decía que Él hacía la voluntad del Padre, pero esa es una sumisión voluntaria que el Hijo tuvo con el Padre, ¿verdad? Pero la palabra del Señor le da, por ejemplo, derecho de adoración al Señor Jesucristo, al igual que se adora al Padre, al igual que se adora al Espíritu Santo. Veamos también algo acerca del credo niceno, el credo de Nicea.
Ellos decían, creo en un Dios, en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles o invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María por el Espíritu Santo, fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas. Entonces, mire qué interesante y qué pensamientos más profundos a partir del entendimiento de la Biblia, a partir de un conocimiento de ese Dios trino y uno y verdadero. Y entonces es muy impactante contemplar cómo la gracia de Dios ha iluminado a sus hijos a través de todos los tiempos, mostrando con mucha claridad este gran misterio, a pesar de que no podemos entender a cabalidad o a plenitud el misterio de la Trinidad, pero podemos entenderlo a partir de la interpretación correcta de las Escrituras y cómo Dios se ha revelado en las distintas generaciones. Cuando pensamos entonces en la Trinidad, vemos que es precioso poder contemplar a través de las Sagradas Escrituras la relación de mutua complacencia, amor, gloria y comunión entre las tres divinas personas, recordando siempre que no son tres dioses, sino un solo Dios verdadero. Y puede ser que de repente nosotros pensemos que por ejemplo, el Padre se puede resentir o el Espíritu Santo se puede resentir porque adoramos al Hijo. Pero no, en realidad es un solo Dios verdadero. Pero es necesario, ¿verdad?, que nosotros como creyentes honremos al Padre, honremos al Hijo, honremos al Espíritu Santo. Adoremos al Padre, adoremos al Hijo, adoremos al Espíritu Santo. Pero es un solo Dios verdadero. Veamos que la Escritura nos enseña que el Padre se complace en el Hijo. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso es cuando el Señor Jesucristo era bautizado en el Jordán, que se escuchó una voz audible de los cielos, y también dice la Escritura que el Espíritu Santo descendió sobre el Señor Jesucristo en forma como de paloma. Pero claramente nos dice, ¿verdad?, que el Padre audiblemente dio a entender que Él se complace en el Hijo. También el Hijo se complace en el Padre. En Proverbios 8:30, aunque no estaba manifestado todavía el Señor Jesucristo en carne, pero ahí da testimonio, ¿verdad?, cuando habla de la sabiduría, la perfección de la sabiduría que entendemos en el Nuevo Testamento, que dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y entonces dice en Proverbios 8:30, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Entonces, mire el Hijo complaciéndose en el Padre cuando estaba realizando la creación. Pero también el Hijo se complace en el Espíritu Santo. Dice en Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eso pone en mayúscula. Y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos
y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que se regocijó en el Espíritu. El escritor Lucas, el doctor que escribió estos pasajes de la vida de Jesús, da testimonio que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se regocijó en el Espíritu Santo. Entonces vemos esa comunión, esa armonía, esa complacencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa mutua complacencia, amor, gloria y comunión entre las tres divinas personas, pero que son un solo Dios verdadero. Veamos entonces también acerca de nuestro Dios, que Él es infinito. Cuando decimos que Dios es infinito, estamos afirmando que es ilimitado, inmensurable o inmensurable, inmenso y que no puede ser comprendido en su totalidad. Qué tremendo es contemplar ese Dios infinito que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que es inmensurable, no podemos medir a Dios, porque Él no tiene cuerpo, ¿verdad? Aunque se encarnó en Jesucristo, el Hijo de Dios, pero en realidad Dios es espíritu, decía Cristo mismo. Él es inmenso, no puede ser comprendido en su totalidad. Nuestra mente no logra comprender qué grande es nuestro Dios, qué misterioso, qué maravilloso es nuestro Dios. Dios es incomprensible en su totalidad, pero conocible, gracias a Dios que Él se ha dado a conocer por medio de su palabra. Dice 1 Juan 5:20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado testimonio para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y mire que cuando dice Dios, no se refiere a un ídolo o a un Dios con D minúscula, sino dice el verdadero Dios y la vida eterna. Y se refiere al Señor Jesucristo. También vemos que Dios es infinito en todos sus atributos, y esto es lo que lo hace incomprensible en su plenitud, ¿verdad? Porque Él es infinitamente sabio, infinitamente santo, infinitamente bueno, infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso, infinitamente justo, infinitamente soberano. Y cada atributo de la deidad tiene características infinitas, ¿verdad? Qué grande es nuestro Dios, qué maravilloso es nuestro Dios. Siendo entonces Dios infinito y nosotros finitos y limitados, nunca podremos conocer y entender a Dios en su plenitud, a pesar de que en la eternidad, ¿verdad? Se nos dice de que conoceremos al Señor y procederemos en conocerle, pero es imposible conocerle a plenitud, porque Él es tan grande que toda la eternidad no alcanzará para conocer, para dimensionar a ese Dios tan maravilloso. Y nuestra mente se bloquea al pensar esas cosas tan grandes. Salmo 147:5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Esa es la razón por la que muchos aspectos de su omnisciencia y perfección en su plan de redención no pueden ser comprendidos por la mente finita del ser humano. Por ejemplo, dice en Isaías 40:28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, en realidad, nuestro Dios no es alguien que pudiera decir, ¿verdad?, que necesita un descanso, a pesar de que en el Génesis dice que Dios descansó de la obra, pero en realidad no se trata de que Él estaba cansado, sino que dejó de realizar la obra de la creación. A eso se refiere cuando
descansó en el día sexto. Entonces, vemos que la palabra del Señor dice también en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, vemos que las cosas secretas pertenecen al Señor. Y cuando Él, pues, ha tenido a bien no revelarlas, pues, sencillamente nosotros debemos sujetarnos y decir, bueno, le pertenecen al Señor. Él no nos ha querido dar a conocer. Por ejemplo, en el caso de los extraterrestres, ¿verdad? ¿Existen los extraterrestres? La Biblia no dice nada de eso. Aunque mi propia opinión particular es que para mí no hay extraterrestres. Sencillamente los extraterrestres tienen que ser los ángeles de Dios y los demonios que hay, ¿verdad? Que se mueven en los aires, se mueven en el espacio de la tierra, ¿verdad? En el caso de los demonios, en la atmósfera terrestre, y los ángeles, pues tienen una movilidad en el universo, pero la Biblia no nos dice nada acerca de ese tema. Entonces, qué tremendo es saber que pues Dios ha tenido a bien mostrarnos las cosas reveladas, ¿verdad? Y son para nosotros, dice, y para nuestros hijos para siempre como una herencia preciosa, el conocimiento de Dios, de su palabra, de los misterios espirituales y de esta vida. Cuando por su gracia entendemos la infinitud de Dios, comprendemos que muchas cosas en su plan perfecto son ocultas a nuestro entendimiento. Por ejemplo, el misterio de la Trinidad, el misterio de la elección de Israel. No es un Dios injusto al escoger a un pueblo que no tenía ninguna cualidad para merecer el ser elegido. ¿Por qué no haber elegido a otros pueblos o a otro pueblo o a todas las naciones? El misterio del por qué una persona nace enferma y otra sana, por qué una pobre y otra rica. ¿Será todo esto producto de la mera casualidad? ¿O es que, como está escrito, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos? El misterio de la elección soberana de aquellos que sin mediar mérito alguno y por el puro afecto de su voluntad nos eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Será por todo esto injusto Dios? En ninguna manera. La respuesta bíblica a todo lo anterior es que dice Isaías 55, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El hombre finito trata de juzgar a un Dios que es perfecto, 3 veces santo. Es imposible que se equivoque, pero al ser infinito y nosotros finitos, tenemos limitación en nuestro entendimiento. Y así como el Señor le decía al profeta que el pueblo era como vaso de barro en sus manos, y también el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Dice que si el vaso de barro le ha de decir a Dios, ¿por qué me has hecho así? Entonces, de la misma manera, vemos que nosotros no podemos juzgar a Dios, porque Él es perfecto y hay cosas que no las entendemos, pero no por el hecho de que no las entendamos es que vamos a decir nosotros que vamos a juzgar a Dios, porque nuestra mente es finita, nuestro entendimiento es limitado, somos tendientes al pecado y a los errores, y Dios es perfecto. Dice Romanos 9:14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Romanos 9:20 dice, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que juzgues o para que alterques a Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces, qué tremendo es el meditar, ¿verdad? De que nosotros, por ser humanos, finitos, hombres de barro, no podemos, no debemos ni podemos
juzgar a Dios, mucho menos levantar nuestro puño contra Dios y condenarlo. Qué terrible es haber escuchado, por ejemplo, que en New Orleans hubo un hombre que acusó a Dios por haber permitido la inundación en ese lugar. Y podríamos decir que es risible, ¿verdad? Muchos podrán reírse, pero es algo cierto. Entonces, qué triste saber que el hombre se arme de valor para juzgar a Dios, que es su dueño, que es sabio, que es perfecto. Qué tremendo. Algunos dicen que citar estos pasajes es una excusa para la explicación de la aparente injusticia de nuestro Dios en la elección soberana, pero no es una excusa, sino más bien la respuesta de la autoridad bíblica en pasajes sumamente claros para darnos a entender que Él es Dios y su entendimiento infinito y nosotros, hombres creados a su semejanza, sencillamente, dañados por el pecado, pero redimidos por la bendita gracia del Señor, a quienes le hemos conocido, pero con remanentes de corrupción y sumamente limitados en nuestro entendimiento. Y hay personas que se llenan de amargura juzgando a Dios o queriendo explicar cosas que a veces tal vez se mencionan en la Biblia y que son situaciones que el hombre muchas veces crea o que el hombre propicia a causa del pecado y que sencillamente se le atribuyen a Dios. O a veces decisiones que Dios toma y que dice, ¿verdad? La gente que piensa en la democracia o en la igualdad, ¿verdad? De los hombres. ¿Y por qué Dios prefirió a los judíos, a los israelitas? ¿Por qué Dios ha hecho esto? ¿Por qué Dios ha hecho aquello? Volvemos entonces a lo que dice la palabra de Dios. En vez de contender, en vez de condenar a Dios, de juzgar a Dios, deberíamos caer de rodillas, humillados delante del Altísimo, tal como ocurrió en la vida de este hombre, de Job. Decía él en Job 26:4, he aquí estas cosas, solo son los bordes de tus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Imagínense, dice, solo son los bordes de sus caminos. Es como cuando nosotros contemplamos el espacio y vemos que las sondas o los equipos, ¿verdad?, que logran tomar fotografías del espacio, de las constelaciones, de las galaxias, solamente son bordes de la grandeza de nuestro Dios. Los científicos se admiran cada vez más del tamaño del espacio, que es más grande de lo que se imaginaba. Y en Job 41 decía él, es sabiduría. Dios le responde a Job. Además respondió, dice Jehová a Job, y dijo, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto, o sea, el que pelea con Dios. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces Job concluye, ¿verdad? Yo soy vil. Yo he hablado en una forma insensata, ¿verdad? Sin conocimiento. Y dice en Job 42:1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Que es la pregunta que Dios le había hecho a él. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, esta situación en la que nosotros vemos cómo estos hombres de Dios lograron comprender la gran parte de la grandeza de Dios, ¿verdad? Porque imagínense el Dios trino y uno, el Dios verdadero, el Dios que hizo todas las cosas
¿verdad? Es aquel que se manifestó a Job en medio de su situación difícil, en medio de las dificultades, en medio de la tribulación. Y entonces fíjese qué interesante cómo el Señor le hace entender y cómo Job concluye, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Oramos al Señor pidiendo su bendición y su manifestación a nuestra vida al estudiar su grandeza, al estudiar la Trinidad, al estudiar la infinitud de Dios, su poder, como Él es perfecto, como Él es maravilloso. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que tú puedas revelarte a cada uno de los corazones. Pedimos que, Señor, nos concedas conocer a ese Dios maravilloso, todopoderoso, a ese Dios trino, uno y verdadero, a ese Dios que se ha dado a conocer a pesar de que nosotros somos finitos, que nosotros somos pequeños, pero que podamos, Señor, entender algo de tu grandeza, entender algo de tu hermosura, de tus perfecciones. Enséñanos, Señor, así como a Job le mostraste tu grandeza, a pesar de que a veces es en medio de grandes tribulaciones como la que estamos pasando en este tiempo, pero suplicamos que te des a conocer y que podamos, Señor, cada día arrepentirnos de nuestros orgullos, de nuestro deseo de juzgarte o de opinar, Señor, cosas indebidas ante ti, y que podamos caer de rodillas delante de ti en este tiempo en humillación, en reconocimiento que tú eres el único Dios verdadero a quien debemos de adorar, a quien debemos de servir, al que debemos de buscar conocer cada día más. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Que el Señor le bendiga. Esperamos continuar con nuestro estudio bíblico en la próxima. Bendiciones.